Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año, en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis. Venga. Saludos y bienvenidos a Sabiens, amigos y amigas, con nosotros nuevamente, y es un placer saludar. Tenemos al profesor Tristán Castell de Pinós, profesor bibliotecario, alquímico, rúnico, estratega, analista. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien, después de este baño de naturaleza e historia oculta en el maestrazgo de Teruel, donde residen mis hijos en una casa maravillosa que se llama Las Moradas del Temple, que Las por moradas cierto del Temple, tiene recomendable. una colección de espadas muy notables también. Y bueno, que aparte hemos tocado cosas que nunca habíamos tocado, porque ya sabéis que, bueno, que hemos hablado mucho del grial en todos los sentidos. Hemos hablado también de los cátaros, del grial cátaro, y hemos encontrado algo que no habíamos tocado nunca. Encontramos un lugar muy perdido en Sí. las montañas alrededor les llamamos Ports de Morella. Es un lugar muy solitario, muy salvaje, muy perdido. Habíamos deambulado por allí varias veces y esta vez topamos con un pueblecito muy pequeño, construido sobre un pitón de roca increíble, una iglesia construida sobre el pitón de roca y unas cuantas casitas al lado pegadas a en un lugar absolutamente increíble. Desde allí, mirando 365 grados alrededor, ningún vestigio de vida humana. En absoluto, Oh. ninguno. Ni granjas, ni pastoreo, nada. Solo bosque solitario y un paisaje absolutamente adusto que estaba ahora en primavera muy bonito. Y en ese sitio, buscando, nos encontramos que en la iglesia, en la tapia del cementerio, es muy primitiva, en la tapia del cementerio había 3 estelas cátaras. Pero lo más importante de ello es que muchas veces las estelas cátaras tienen o la flor de las 6 hojas, que también es un símbolo que hemos hablado muchas veces y que en este próximo curso de runas hablaremos mucho de él, que es una, digamos, simplificación, no, es una naturalización de una runa. ¿eh? Ujú. Y entonces encontramos muchas flores de ojos, pero algo que hacía mucho tiempo que no habíamos visto fuera del país cátaro. Y es una estela que nos mostraba la mano. A mano. Como, como recordaréis, una de las cosas que hablamos de las diferencias genéticas de la población occitana era que el tejido interdigital era ligeramente superior, digamos, al que disponemos nosotros, casi un centímetro y medio, lo cual dio origen a esa denominación de la pata de oca. Pues bueno, ahí encontramos por primera vez fuera del país cátaro una estela mostrando la mano. En ese pequeño pueblecito, sabemos que ahí, en esa zona, se refugió el que la historia conoce como el último obispo cátaro que había huido de Occitania
y que, claro, en la población de Morella, yo pensaba en la población de Morella en aquel tiempo, era un mal sitio para refugiarse, porque era el centro, digamos, el mercadal, el lugar donde se reunía toda la población, y por lo tanto no era un buen lugar para camuflarse. Y entonces creemos que este es el lugar donde se escondió este hombre hasta que fue capturado. Su nombre era Guillem de Belibast, que dicen los franceses, en realidad en occitano es de Bell y Basté. El Basté era de las familias que hacían los arreos para las caballerías. Y después ahí fue donde se encontró. Y después volvimos una vez más, porque es un lugar que nos atrae magnéticamente, y volveremos con eso, vamos a seguir conectando el tema con las runas, a un lugar que yo creo que está fuera del mundo. Lo descubrimos porque yo hace quizás 20 años o más, en un primer reportaje que hicimos sobre esa zona, en medio de unas montañas muy rotas, con unos cañones de roca importantes, con una dificultad de acceso más que notable. Incluso esta vez tuvimos un encuentro con otro grupo, un grupo de 4x4 franceses que venían en dirección contraria, con lo cual pasamos bastantes apuros para poder pasar todos en todas las direcciones, aparte con un abismo, digamos, absolutamente como para tragar saliva todo el rato, y abajo, en un punto que está al lado de una especie de río seco, en un lugar absolutamente que podría ser, yo qué sé, cualquier parte del Atlas, por decirlo de alguna forma, soledad, salvaje, absolutamente, un palacio, con las fachadas esgrafiadas, con pinturas que se han ido perdiendo con el tiempo. Es un lugar que creo que se ha olvidado o se ha querido olvidar de una forma que no puedo comprender. Una biblioteca, a ver, ¿entendemos? En medio de la nada, a más Nada, absoluta, absoluta. de la nada más absoluta, una biblioteca y una iglesia barroca espectacular. ¿Eh? Y eso era conocido por los pueblos pastores de al lado como el paridero de la reina. Uh, Y ahí, aparte de encontrar las runas, no tan solo en forma de la flor de 6 hojas, y espero que cuando hablemos en el Congreso de todo esto podamos disfrutar de las imágenes, sino también directamente con las runas Hak-Al, que eran, digamos, las que dan origen a esta flor mística que aparece por primera vez en la historia del arte o de las representaciones gráficas, me parece que es en el templo de Seti I, en una zona, digamos, grabado sobre una pared. Aquí siempre hemos hablado de granito de Asuán, y que no se sabe cómo se ha podido grabar eso, quizás con láser, porque no está hecho ni con buril, ni es una forma esculpida, no. Es algo diseñado precisamente con, digamos, una limpieza de ejecución y geométrica, como si estuviera trazado todo con elementos puramente técnicos, que desde lo que siempre nos hemos ido sorprendiendo de todas las maravillas de Egipto, que algún día tenemos que hacer el programa definitivo. el Bueno, programa Revelación. sí, porque Si nos volvemos y dejan, volvemos. claro. Sí. Bueno, total que nos hemos encontrado pues con ese lugar, otra vez salvaje. Desgraciadamente las personas que eran los guardianes y que eran unas personas muy especiales, que también se han ido haciendo mayores, y ahora ya han tenido que apartarse de todo eso. Están en un estado de conservación muy delicado, muy delicado. Pero el sitio es absolutamente importante. Algo muy importante también que nos relaciona con muchas otras cosas de las que hemos hablado, especialmente cuando hablamos de la Tour Magdala en Gerona y aledaños, que son la presencia de escudos en los cuales aparecen peras. Y hablamos, ¿me entiendes?, Mira, simbología muy de la concreta. simbología de la Virgen de la Pera, del pueblo de la Pera, del pueblo de Perelló, en Tarragona, del castillo de Perellada en el Ampurdán, de los castillos y la zona en la cual se supone que también se protegió la estirpe sagrada encima de Narbona, de Perillós, el nombre de la familia de los propietarios y de los
y de las familias que defendieron Occitania contra la invasión de los sicarios del Papa, los Perella, y entonces, claro, esto es más que sospechoso en un territorio que se llama el Maestrazgo por su presencia templaria, totalmente documentada históricamente con todo detalle, y sabemos que aquí hay una conexión importantísima. Bueno, Tampoco permíteme, sabemos, Tristán, ahora que dices lo de la pera, esta expresión de esto es la pera, es la ¿no? pera. Esto ya viene de tiempos antiguos, ¿no? Pera Claro. significa abundancia, fertilidad, prosperidad. Ya cuadra mucho con lo que estás diciendo, y tanto que sí. Y vamos un poquitín al tema, digamos que en Francia, que son nuestros vecinos del norte, existe unas peras que se llaman las peras Magdalena y que tienen una forma muy especial y son estas peras también llamadas Le Poirot, ¿eh? Que alguna vez hemos recordado que Agatha Christie bautizó a su inspector extraño, se llamaba Hercule Poirot, con una cierta alusión al trasero de las damas, ¿eh? Y pues que bueno, que estamos en ese momento, en ese lugar absolutamente místico. Eh, es un lugar que realmente cuando te vas no tienes ganas de irte. Hay una fuerza atractiva tan grande y cada vez que nos vamos de allí sentimos como si algo nos tirara de la espalda. Vacío Queremos volver, cuántico. sí, 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 hay algo como una succión, ¿eh? Hay también algo muy importante, que la iglesia hay unas decoraciones no muy complejas, pero hay unas decoraciones en las que aparece una María Magdalena con una mandorla en el vientre, con un niño con la cabeza luminosa. Con lo cual, hemos de pensar que ahí se ocultó algo muy importante y se ocultó algo genéticamente muy importante, digamos, algo que tenía que huir de su destrucción y su conservación por el tiempo de los tiempos. Y volveremos y algún día haremos un programa en el cual, si seguimos encontrando las puertas del misterio, pues abriremos más y más puertas e iremos también cerrando un poquitín todas estas cosas que hemos ido explicando del Grial, lo que hemos explicado de las runas, que hoy seguiremos hablando, iremos cerrando un círculo que quizás en el futuro podamos entender que es un círculo mágico, ocultado y desconocido, ¿no? Qué O maravilla. sea que Pues bueno, felicidades por donde vive tu hijo. es Recuérdanos fantástico. el lugar porque en catalán Ujú. aquí decimos una cosa. Els testos se semblan a les olles per dins o per les vores. Los tiestos se parecen a las Sí, ollas, a sí. los padres, por dentro o por fuera. Y sigue tu tradición. Sí, el lugar para que podáis hacer alguna conexión, o yo incluso os propongo que algún día, es que siempre hablamos que haremos viajes y que no sé qué, y que al final lo acabamos, yo creo que acabaremos haciendo un viaje a Egipto seguro. Esto lo tengo ya seguro que va a caer por la izquierda o por la derecha. Pero si queréis podemos montar un viaje allí y entonces ir a tocar estos lugares secretos, que bueno, que de momento no tenemos una explicación histórica revelada, pero que yo creo que arañando, acabaremos uniendo muchas cosas, ¿eh? O sea que la casa, que aparte tiene un nombre que creo que es muy poco olvidable, se llama Las Moradas del Temple y está ubicado en un pueblecito que ha sido ahora comentado por National Geographic como uno de los más bonitos, mejor conservados de Europa, que es Premio Europa Nostra desde 1981, que se llama Mirambel, ¿eh? Que aparte, para todos los que les guste un poquitín del mundo, digamos, de que tenga resonancias históricas, ya que el territorio se llama el Maestrazgo por los maestros del Temple, y que les guste meter la vida rural auténtica, es un destino más que aconsejable. Exactamente. Y tanto que sí. Bueno, ya que hablas Y de, bueno, has mencionado runas, Tristán, tenemos muchas personas apuntadas al curso de runas después del Congreso Sapiens, de nuestras conferencias el 4 de octubre, que vamos a celebrar el 5 y 6 de octubre aquí en Andorra. Yo creo que es el momento de hablar de las runas ya
aunque sea un poco de forma genérica, porque nos vas a compartir mucha información, pero que nos hagas una intro o una especie de spoiler, dile como quieras. Spoiler. A ver, lo que vamos a... Yo creo que será como una especie de congreso paralelo. Le vamos a llamar el Concilio de los Bosques, ¿eh? Como si Oh, fuera Tolkien, ¿no? Entonces hacemos un concilio los bosques, élfico. mira, ¿cómo lo ves? No hay bosque. Hombre, empezamos a morder ya materia, ¿eh? Pues ¿Te gusta el entonces fútbol, Luis? le podríamos llamar el Concilio de los Bosques y, y entonces en ese concilio en el que nos vamos a encontrar todos los elfos, que de alguna forma hemos sentido la llamada del misterio, porque claro, aquí hay una cosa que yo y algunos maestros hablan muchas veces, que se llama, digamos, la memoria de la sangre. Esto, ¿qué quiere decir la memoria de la sangre? Pero quizás es una forma, digamos, un poco genérica de hablar de la memoria genética. ¿Eh? Todos sabemos que, supongo que compartimos todos que somos viajeros del tiempo y que de alguna forma u otra hemos compartido experiencias en la Tierra en otros momentos o quizás en otros planetas, en otras situaciones, porque quizás hay lugares del universo en el que las cosas que hayan podido ocurrir hayan sido las desencadenantes de lo que después medios pueblos huidos o pueblos buscando refugio en otro planeta después hayan reproducido, digamos, en el espacio que tenemos. Y no quiero pensar para nada, ¿me entiendes? Ahora, de paso, de la famosa guerra de Ucrania que cada semana nos da un sobresalto. Y al final nos dará un sobresalto importante. Por cierto, quiero comentar una noticia, digamos, si me aparto un poquitín, hago un paréntesis, que es que estos días ha habido una reunión del Banco Central Europeo en el que se han manejado las hipótesis de qué ocurriría si en un tiempo no muy extenso se produjera una agresión de Rusia a Europa. O sea, volvemos otra vez hacia atrás, en lugar de ir hacia la paz, volvemos hacia la guerra, constantemente hacia la guerra. Y esto me parece que puede ser, digamos, algo que no tan solo nos preocupe ahora, sino que describa escenarios que si no se resuelve de una forma inmediata esto, estamos de alguna forma condenados a contemplar. Y bueno, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque claro, dices, bueno, y todo eso que se nos viene encima, ¿hay alguna forma de sentirlo de alguna manera? Hombre, huir es la primera que se te ocurre. La segunda es que mirando el mapa del mundo y la situación del mundo ahora, no sabrías mucho dónde huir, ¿no? Bueno, yo ese pueblecito maravilloso de los cátaros, te te lo juro, que si no hemos hecho ninguna fotografía, ¿tienes alguna foto, Olga, del pueblo? No lo hicimos porque nos pareció que publicarlo era como obsceno, ¿sabes? Había una luz y había una cosa, una belleza, una ingenuidad. ¿Eh? Incluso en las casas que se habían levemente restaurado, había una sensación de pureza que no he visto en otros lugares. Y ese es el sitio que los cuatro, Sergio, nuestro hijo, Adela, nuestra nuera, que los dos también son unos buscadores del grial bastante obsesivos, y bueno, son, aparte de todo, unos sapiens videntes y redentos, o sea que nos tienen, pero bajo control al Ferran, a mí y a Olga, pero sí, pero absoluto, ¿no? Y que los Muchas cuatro gracias. este es el sitio para retirarnos a escribir un libro. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Digo, ser felices, solo ser felices y Aquí, sacar todo lo que llevamos dentro sin interferencias, porque es un lugar no interferido. Y por eso no hicimos la típica foto de decir, mira qué mono. ¿Eh? Bueno, hay una foto mía señalando la estela cátara de la mano, que esto sí que, si alguien está interesado, al menos esto como un detalle de verificación de la realidad podríamos llegar creo que Olga te envió una imagen a ti de esto. la tengo aquí en Claro, el he dicho teléfono esto. móvil. A ver. Pero ha dicho esto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa?
porque entiendo que los lugares que no serán tocados serán los lugares de la ingenuidad. El volver, digamos, a la pureza, hacia atrás, ¿eh? En los lugares en los cuales no prevalecerá la estupidez ni la soberbia de sé tanto, porque he leído tanto, yo he leído tanto en los templarios, ¿y qué dices de estas tonterías? Si Hugues de Payan era, ¿me entiendes?, sobrino de André de Montbar, que a su vez era sobrino. Eso hay que olvidarlo. Lo que hay que buscar es la relación directa con lo no ensuciado por esta sociedad absorbente y destructora en la que estamos moviendo ahora. Y esto creo que es el punto. Y ese el lugar más íntimo, el lugar menos vulnerable que puede ser atacado es nuestro propio corazón. Si realmente conquistamos eso que el Parsifal, ya sabéis que yo soy un wagneriano irredento, pero que dice constantemente el metes der reine Tor, que quiere decir el loco puro, el ingenuo puro, el que no está contaminado. Y eso todos nosotros hemos de ser conscientes de que por errores de nuestra vida, errores educacionales o por influencias del entorno, ¿entiendes? Muchas veces pues, puede ser el lugar más, más bonito de nuestra vida infantil, puede haber tenido un entorno agresivo, una parte de la familia en lucha, una zona metes de un territorio en el que hubiera metes unas reivindicaciones que constantemente hicieran sentir a la población como apartada o discriminada. Hay mil cosas que pueden haber influido en que la naturaleza del crecimiento de lo puro, de la misión, que hablaríamos, si realmente estuviéramos en una verdadera orden secreta, seríamos conscientes de nuestra misión. ¿Eh? No digo que no seamos partícipes de eso, porque creo que cuando hay un grupo de personas que tienen la fe de buscar la luz del espíritu, sin necesidad de presumir de que son un grupo, de que haremos un partido, porque haremos no sé qué, o no sé cuántos, ya es una orden secreta, en ese sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que ver esto? Porque, claro, todos sabemos que el mundo de los símbolos es el mundo que de alguna forma ha descrito o ha definido o ha dado el marco poblacional de una raza o de un tipo de cultura o de un tipo de religión, y que todo eso está tirado, digamos, o está suspendido, digamos, en el aire del tiempo que se pierde, está suspendido por los símbolos, ¿no? Y en ese sentido, las banderas, bueno, que pasaron a tener símbolos muy concretos, a ser rayitas de colores, tipo pijama con estrellitas, que es la de Estados Unidos, o otro tipo de tal. Sabemos que la bandera inglesa es una runa, la bandera de Euskadi es una runa, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros símbolos importantísimos, pero que la mayoría de las banderas en estos momentos en el mundo o son puramente, digamos, de franjas de colores, que tienen una cierta relación también la vibración del color, ¿no? La frecuencia Sí. vibracional del color tiene un cierto tiempo, una influencia descriptiva también, pero que el símbolo es de alguna forma un signo, y no signo vinces, el signo cada vez está más apartado de estas descripciones, pero digamos de un entorno genético, pero que hasta ahora, ¿entiendes?, se ha ido manteniendo. Y nosotros, algunos, seguimos manteniendo. De alguna forma, ya que también, digamos, Sapiens y tú y yo estamos relacionados también con el uso y con el mantenimiento de los mensajes no absolutamente evidentes del tarot, sino los mensajes crípticos del tarot, también es un mantenimiento de una cultura arcana, ¿eh? Y las runas es el mantenimiento. No he dicho no, es un
He dicho, es el mantenimiento de la cultura arcana. Porque vamos a ver, las runas, aparte de encontrarlas en el santuario de la Estrella o en el pueblecito este maravilloso de ocultarse los cátaros o en muchos otros lugares, en los Pirineos, hablaremos de las runas en los Pirineos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde se encuentran más? Pues se encuentra todo el mundo y dice, son las runas vikingas. Muy bien, acertado, ¡ping! Primera respuesta correcta. ¿Pero solo son las runas vikingas? No, porque aparecen en todas partes. Aparecen en Grecia, aparecen en el origen de todos los alfabetos mediterráneos. El fenicio, el griego, el romano, el ibérico, todo aparece aquí, ¿no? Y entonces estos signos, dices, bueno, pues vale, son de la ribera mediterránea y no se sabe cómo llegaron a los países nórdicos. Hay una Claro, historia. aquí hay que entender que siempre, y tienes toda la razón, Tristán, estamos hablando de las runas vikingas, pero ¿y si resulta que este simbolismo con este poder, eh, este alfabeto ancestral, no parte de los vikingos del punto cero, el cut-off, sino es que ya venía de mucho atrás? Mucho Claro, más estaríamos atrás. hablando de una evolución de alfabeto rúnico. ¿Y dónde encontramos más runas? En el Tíbet. En el Tíbet encontramos runas a punta pala. Por descontadísimo, la esvástica, pero además con una significación plena. No existe trono de un Rinpoche o de un Tulku, ¿me entiendes? E incluso del Dalai Lama, que en el trono detrás no tenga un respaldo con una especie de tanca de seda en el cual hay 4 esvásticas mirando en todas las direcciones del tiempo-espacio. Y después tenemos el famoso nudo interminable, que es una especie de, digamos, de autoconcatenación de la runa o Thule. Estamos hablando de Thule ya, de la patria Tula secreta de Hiperbórea, ¿ves? En el Tíbet. Que allí nosotros tenemos unas cuantas representaciones de todo esto, ¿no? Pero después en Mongolia, en Japón, la etnia de los samuráis. Por Dios, todos los signos de combate de los samuráis son runas también. En China, en China también se utiliza sobre todo la esvástica en China. En Japón es más complicado, pero los samuráis, también se dice que los samuráis vinieron navegando a través del círculo polar ártico en aquellos tiempos, desde el norte de Europa, desde Noruega, desde Suecia, y llegaron entonces a las islas del norte del Japón y crearon esa etnia guerrera. Hay una cosa que une perfectamente a los vikings, los hombres libres, somos reyes, we kings, con los samuráis, que es la forma de forjar las espadas. Es muy curioso, que después se pasó a Toledo también, y es la forma del plegado de las láminas de hierro hasta conseguir ese acero que no se mella. En el mundo vikingo se llamaba la forja de Thorenkun, la forja del dios Thor, ¿me entiendes? Y entonces era una forma especial de fabricación del hierro, ¿entiendes? O del acero. Y en los samuráis, la construcción de las katanas, cada vez quedan menos digamos, constructores de armas japonesas, también es exactamente lo mismo. Es el mismo plegado de lámina y lámina y tal, la misma técnica que se utilizaba en el norte de Europa y que después en parte pasó a las forjas toleranas, y digamos, a la parte occidental de Europa, pues entonces es la misma que se practica en Japón, pero después en Bolivia, en los en plenos Andes. Y os lo digo, o sea que digamos, por presencia, cuando estuvimos trabajando un tiempo en el desierto de Atacama, lo pasamos muy bien, por cierto, y allí comprendimos mucho los secretos de la, del San Pedro, del cactus, en las zonas rituales donde los pueblos aymara, entonces los pucarás, había una zona, ¿me entiendes?, ritual, pues, creo que, ¿me entiendes?, no, con final poco feliz para algunos de los participantes, y estuvimos en esa zona y tocamos la zona de la frontera entre Chile y Bolivia, y fuimos a buscar a una persona que se llamaba Fresia Castro,
Ujú. que era una de las especialistas en la apertura de la glándula pineal, que se había retirado a un pueblo, digamos, de la frontera boliviana, y entonces estuvimos en esa zona ahí, y ahí compramos de una persona que tenía un telar muy, muy simple, una especie de tejido lleno de esvásticas. Y entonces, eso en el lugar más apartado de Bolivia, allá arriba, ¿entiendes? Entonces, es decir, y hay más, que si fuéramos de alguna forma rastreando otras poblaciones que guardan en su memoria, pues entre ellas los pastores del Pirineo, que hemos hablado y hablaremos más de ello, porque es un tema, es de una suma importancia y que está ligado con la búsqueda del grial en el siglo XX, está ligado con algo que yo soy muy obsesivo, ya lo sabes tú, Ferran, que me has de poner siempre, me tienes 5 puntos de freno, ¿entiendes? Que es Otto Rahn, ¿entiendes? El descubridor de las runas secretas del Pirineo, y diré algo que no se sabe, con quién y cómo se hizo, que lo he pillado Hasta el en Congreso y el curso cada congreso, no no, lo no diremos reveles. eso, no Manténlos, abandonemos nada. que después nos copian los contenidos. Sí, 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 sí. Sí, sí, esta es buena, esta es buena. Esto es un Y símbolo rúnico, ¿eh? Esto. claro, es la runa Ice, o sea, no mover, no hacer nada. Es runa Ice, la runa del hielo, de la conservación. Y además, asociado con un sonido. Y ahora lo diremos en rúnico, que es como cantamos esta runa. Ice. O sea que Nada es porque fíjate por, sí. fíjate por dónde andamos, ¿no? Y por lo tanto, claro, nos encontramos, por eso digo, no es un signo, es el signo, porque eso aparece alrededor de la Tierra. Y si aparece alrededor de la Tierra es que procede quizás de otros lugares, de otros planetas, de otras galaxias, o de una protocivilización absolutamente desaparecida, como la que yo hablo de una forma muy breve, pero muy, muy bien encuadrado el tema, porque claro, todo el mundo dice, la Atlántida deben ser las Islas Azores, las Madeira, pues sí que es posible que sean las Islas Azores, las Madeira, las Canarias. Entonces, claro que es posible todo eso, pero yo creo que no fue un hundimiento en el agua. Puede ser que sí que hubiera una catástrofe climática o una catástrofe solar, que lo que hiciera no es que los hundiera en el agua, sino que las poblaciones se tuvieron que ingresar dentro de la Tierra. No sabemos si la Tierra, estamos discutiendo todavía si es una naranja, si es un melón, si es un plato, pero bueno, cuando acabemos esa discusión seguiremos hablando de los canales secretos de la Tierra, ¿no? Donde posiblemente todavía existe alguna forma de civilización desconocida, y con que hemos hablado mucho de la Antártida y seguiremos hablando con el tiempo, y también seguiremos hablando de Egipto porque todo forma parte del mismo misterio, pues bueno, y seguiremos por esta zona. Entonces yo siempre he pensado que hay una relación Atlantis, y entonces el siguiente paso es, bueno, Atlantis cuando desaparece, después, ¿qué ocurre? Hay un periodo en blanco, o sea, hay una zona reseteada en blanco. Cada vez más estamos encontrándonos con científicos que están discutiendo las cronologías oficiales. No tan solo y hemos hablado de Tartaria, de que los calendarios julianos, etcétera, todo esto fue una manipulación, que las cosas ocurrieron en tiempos distintos, que no son tan alejados. Hay muchísimas teorías, son teorías muy avezadas, muy valientes, pero sin duda el interrogante sobre, digamos, lo que es la descripción lineal de la historia está más que sobrevolándolo. Entonces creo que el interrogante empieza ya a cortar zonas y nos dejan más preguntas que respuestas. Y tal como hemos expresado cuando hablamos del cronovisor, de la conexión de la población alemana con los seres de Aldebarán en los años 20, que desembocó en el evento final, digamos, hasta el momento, si es que en estos, digamos, momentos patéticos, paranoicos, Europa sabe apartarse de volver a ser el escenario de una guerra destructiva, sería
trágico, pues bueno, llegó pues ese evento final que de alguna manera nos ha dejado, digamos, como puertas tan difíciles de franquear. Porque hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento, hay mucho por encima de todo lo que se había sabido antes y muy por encima de todo lo que se ha sabido después, y mucho de lo que sabemos ahora se encontró entre las ruinas de las ciudades alemanas en 1945. Y por lo tanto, amigos, ¿me entiendes? Vayamos con pies de plomo. Pero volvamos al tema de la runa. Y hemos visto que es un signo universal. Entonces, ¿realmente creemos que estos signos que ya hemos mostrado más de una vez, que son los talismanes que con ellos trabajaremos y vamos a intentar, entonces, poder, no sé si tendremos una asistencia tan grande que no haya talismanes para todos, pero vamos a intentar llegar con elementos de todo el mundo pueda de alguna forma experimentar y llevarse, si se puede, algún tipo de elemento que sea, digamos, su incorporación a una áurea cadena que siempre hemos hablado, una cadena de conciencia. No es una cadena de ideologías, es una cadena de conciencia, ¿eh? De abrir nuestra mente, justamente desestructurarla de las ideologías. Y entonces abrir nuestra mente a la comprensión del todo, que esto es la parte más importante, en la cual, en una situación, digamos, catastrófica, podemos ser o salvados, o reconocidos, o simplemente encontrar el camino necesario para poder llegar donde debamos llegar. ¿Eh? Pero seguir a una situación catastrófica, pues bueno, claro, hemos tenido el apagón, necesitamos lámparas, necesitamos no sé qué. A ver, quizás nuestro destino es llegar a una situación catastrófica para revelar en nosotros una fuerza que vive dentro de nuestra genética, que está minorada a través de productos químicos, de una alimentación nefasta, de de estos bichitos y no Ahí, sé qué, ahí. y que Esto no esto, huele. cuando esté limpio por esa fuerza rúnica que vamos a integrar dentro nuestro, nos muestre el verdadero camino. Y quizás nuestro verdadero camino al final sea un camino guerrero, porque para salvar lo que tengamos que salvar de bueno y puro de la humanidad, quizás habrá que oponerse de una forma, digamos, no con las palabras, sino Sino quizás con la con lo energía. exacto, con energía y con un poder, que no hace falta, y en ese sentido vuelvo un poco a una lección mal comprendida o mal explicada, que fue el primer capítulo de Matrix de los Las Makovsky, que llega un momento en el cual la agresividad de fuera ya no te puede matar y tú simplemente puedes parar con tu poder, con tu poder puedes parar esa agresividad que se dirige hacia ti y crear una nueva situación. Y eso es Tristán, lo que me parece más importante. en este primer avance de lo que será el curso de runas atlantes contigo y Olga Mm. y un humilde servidor, nos tenemos que ir, se nos ha ido el tiempo, pero seguiremos hablando. Y además, no sé si os habéis fijado, amigos y amigas, que Tristán también tiene en su mano derecha, levántalas, por favor, la marca de la M. Amigos y amigas, ya puedes bajarla. Muchísimas gracias, Otra menudo persona también la programa. tiene. Estamos muy agradecidos y hablo en nombre de muchísimas personas, de verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, seguimos esta pequeña, digamos, exposición y esperamos sobre todo tener una reunión. No, no, yo estoy seguro de Rápido, que nos quedan 30 segundos, la tecnología nos vendrán, da tiempo. vendrán los verdaderos elfos. ¿Eh? Os esperamos a Ahí. todos. Pondremos debajo, amigos y amigas, que se quieran inscribir en este curso maravilloso con el profesor, su esposa Olga, que va a ser espectacular. Tristán, como siempre, fascinante. Hasta el Concilio del Bosque. Hasta el concilio del bosque. Muy bueno.
Como siempre, Hasta te lo he dicho pronto. aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis.